family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for the gift Hoy oramos por los dones del Espíritu of Santo. Holy Spirit, Lord of Espíritu light. Santo, Señor de luz, danos desde tu clara altura celestial tu puro, radiante Come, thou esplendor. Father of the Ven, poor, Padre de los pobres, ven, tesoro que sostienes. come, thou light of all Ven, luz de the todo world. lo que vive. Thou of all Tú de todos los consolers, consoladores el mejor. Visitando el corazón turbado, da la gracia de la placentera paz. light immortal, Luz light divine, inmortal, visit divina thou luz, these hearts of visita thine, estos corazones tuyos y llena nuestro más thou íntimo in us ser. who evermore Tú thee en aquellos perfection que siempre behold. más te confiesan y te adoran, Sevenfold gifts en tus descend. 7 dones desciende. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of En the el nombre del Son, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. the Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Brethren, let us signify Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to all Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho my thoughts, de pensamiento, palabra, obra I have failed to y omisión. through my fault, Por mi culpa, por mi culpa, my most grievous por mi fault. gran culpa. Therefore, Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, the angels, a los ángeles, a los santos my brothers, y a ustedes, hermanos, to pray for que intercedan por mí ante Dios, May nuestro Almighty God Señor. have mercy on Dios us, Todopoderoso forgive us tenga our misericordia de sins, and bring us nosotros, to perdone everlasting nuestros pecados y life. nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. O God, who teaches Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book. Lectura del libro del Génesis. The whole world spoke the same. Toda la tierra hablaba una sola lengua con las mismas palabras. People were migrating. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Sinaar y se establecieron allí. Let us Y mold se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron, vamos a construir una ciudad, una torre que alcance al cielo para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. The Lord came down to El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo, if now son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultará imposible. let us then go down. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. Thus the Lord El Señor los dispersó por la superficie de la tierra and they stopped y building. cesaron de construir la That is ciudad. why it was called Por eso se llama Babel, the Lord confused porque allí of all confundió el Señor la lengua de toda la tierra y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. the word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Blessed the people, the Lord. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. The Lord brings to naught El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, the plan of the Lord. pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Bless the nation, Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, people he has el chosen pueblo que Él se escogió como heredad. from heaven. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. From his fixed throne he beholds. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. He who fashioned Él modeló cada corazón he who knows y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. I call you my friends, says the Lord. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum.
Jesus summoned the crowd with his disciples and En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. For whoever wishes Miren, to el que quiera salvar su vida la perderá, but whoever pero el loses que his pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. What profit is Pues it? ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? What could one give? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Whoever is ashamed Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta época descreída y malvada, the Son of Man will también be el Hijo ashamed del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre entre sus He also santos said to ángeles. them, Y añadió, les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Domini. Psalm 127 begins, Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. This is exactly what we see El in our Señor dice today from the book of Genesis. en el libro del Génesis con respecto a la Torre de Babel, That at first the whole construyamos, world spoke the same language, using the same vimos que el hombre habla un solo idioma, hablando las mismas palabras, y en cierto momento deciden edificar una ciudad, una torre, que llegue hasta los cielos. Mientras que no hay nada malo en ser creativo y usar los dones que Dios nos ha dado, el problema yace en sus motivaciones. Leemos que buscaban hacerse famosos. Por eso es que estaban haciéndolo, por soberbia. No querían depender de Dios. Decían, vamos a hacernos famosos, no necesitamos a Dios. San Agustín escribió acerca de esto, que después del diluvio, mientras se esforzaban construir como para protegerse de Dios, como si hubiese algo demasiado alto para Dios. Ciertos hombres soberbios edificaron una torre para no ser destruidos por un diluvio si viniera uno más adelante, pues recordaban que todo pecado había sido destruido por el diluvio. Estaban no dispuestos a detenerse del pecado, así que edificaron una torre alta. Dios vio su soberbia y causó este desorden sobre ellos, que hablen pero no se entiendan unos a otros. Y así las lenguas se volvieron diferentes por la soberbia. Hay mucho en lo que dice San Agustín, que este pecado de soberbia es ahí donde se encontraba el pecado. Y la gente dice, la gente de la tierra provenían de Noé y su esposa después del diluvio. Toda vida fue destruida durante el diluvio, excepto aquellos en el arca, Noé y su familia. Así que ahora dicen, si edificamos, sabemos que el agua llegó incluso sobre las montañas más altas. Así que si hacemos una torre más alta que las montañas, podemos salvarnos del castigo de Dios. Hubiera sido más fácil que se arrepintieran. Por eso ocurrió el diluvio, en primer lugar, por los pecados de la gente. Pero ellos no, ellos querían ser completamente independientes de Dios. Querían poner todo ese esfuerzo en lugar de sencillamente arrepentirse. Nuevamente, San Agustín dice acerca de este pasaje, no estaban dispuestos a abstenerse del pecado. Así que decían, vamos a utilizar nuestra inteligencia para protegernos contra el castigo de Dios, la justicia de Dios. El Señor más adelante dice en el Evangelio, aquel que se exalta será humillado. Y el Salmo de hoy, el Salmo 33, se relaciona muy bien con la construcción de esta Torre de Babel. Escuchamos que el Señor frustra los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Y dice, por otro lado, feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Nosotros queremos ser esa nación, que nuestro Dios es el Señor, el Dios único y verdadero, porque demasiado a menudo vemos lo que sucede
cuando no tenemos al Señor como nuestro Dios, cuando nos ponemos a nosotros mismos en lugar de Dios, surge el caos. Cuando nos exaltamos, tenemos que estar preparados para caer. Dios intervino en la edificación de esta torre al confundir las lenguas y dispersarlos por todo el mundo. Los humilló, así como lo habían rechazado su dependencia de Él. Pero empezamos a ver la sanación de esta confusión, de esta división, en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende. Anteriormente, así como las lenguas que habían sido confundidas por el pecado de la soberbia, ahora, gracias al Pentecostés, personas de diferentes naciones podían entender el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo. Vemos cómo Dios continúa obrando a través de la iglesia para lograr la unidad en fe, esperanza y amor. Rogamos pidiendo esa gracia para aumentar en esa gracia de humildad que nos sirve para combatir la soberbia y el egoísmo, y que busquemos esa unidad que Cristo buscó, que proviene a través de la adherencia de la verdad, sin transigir y al vivir en la verdadera caridad, sin buscar destruir a los demás. En el Evangelio de hoy, el Señor nos desafía con las condiciones para seguirlo, y el camino no es fácil. Él dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. No nos gusta renunciar a nosotros mismos, no nos gusta sufrir, y tampoco le gustaba a Pedro. Es lo que escuchamos en el Evangelio de ayer, que a pesar que el Señor lo levantó, que recibió esa gracia de Dios para reconocer que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y el Señor lo nombró la roca sobre la cual edificará su iglesia, Pedro se llenó de soberbia y buscó el papel de liderazgo. Pedro dijo, cuando el Señor estaba predicando sobre su sufrimiento, Pedro le dijo, Dios lo prohíba, Señor. Y Jesús le reprocha, le dice, apártate de mi vista, Satanás. Tú no estás aquí para liderar a Dios, sino más bien para seguirlo. Así que el Señor dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz. Recordemos que eso fue también lo que dijo el Señor ayer. No estás pensando como Dios, sino como los hombres. San Pablo nos recuerda que hemos de renovarlos por la renovación de nuestras mentes. En nuestra naturaleza humana no quiere nada que ver con el sufrimiento y la renuncia. San Pablo también nos recuerda en su carta a los Corintios que la palabra de la cruz es necedad a aquellos que perecen, pero es el poder de Dios a través del cual somos salvados. Es a través del poder de la cruz, de la renuncia propia, que el Señor obra y logra nuestra redención. Una vida vivida siguiendo a Cristo es una que está dispuesta a hacer sacrificios por amor a Él. Si estamos dispuestos a renunciar a nuestro egoísmo diario y buscar superar todo obstáculo a la gracia de Dios, podemos amar a Dios más plenamente. El Señor dice, hoy también, el que desea salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida en nombre mío y el del Evangelio la salvará. Así que si nuestra prioridad es aferrarnos a la vida terrenal, nos frustraremos. Nunca estaremos saciados plenamente en esta vida. Como la Madre Angélica diría, esta es una vida hermosa aquí sobre la tierra, pero solo en el contexto de su propósito, que es prepararnos para la vida próxima, la vida eterna. Anoche en la cena, en el monasterio, estábamos leyendo algunas de los escritos de la Madre Angelia, en la sección en donde habla sobre la muerte. Es natural tener miedo a la muerte. No pensamos suficiente en el cielo y la vida eterna, pero me llamó la atención cuando estábamos leyendo cómo está vinculado al Evangelio de hoy. Si queremos salvar nuestra vida terrenal, la perderemos. Es cuando estamos dispuestos a renunciar a todo lo que queremos en esta vida por amor a Dios, es ahí donde encontraremos vida eterna. Concluiré con algunas de las palabras de la Madre Angélica acerca de buscar aferrarse a esta vida terrenal y cómo debemos siempre mantener la mirada en Dios y el cielo. Lo extraño es que
No queríamos vivir en un mundo material para siempre, de todas formas. Seguro, este mundo puede ser un lugar interesante, pero no conozco a nadie que quisiera vivir aquí indefinidamente. Eso significa que permanecerán después que todos sus seres queridos hayan muerto. De hecho, si les dijera, buenas noticias, podrás vivir aquí en la tierra para siempre, probablemente celebrarías durante una noche, pero luego recaería sobre ti un cansancio y tristeza terribles. No conozco una persona capaz de levantarse cada mañana, cepillarse los dientes, vestirse y comer desayuno, milenio tras milenio. Todo el mundo se da cuenta que este mundo es temporal y que nosotros como seres humanos no podemos tolerarlo como un lugar permanente. El cristiano sabe que su alma puede vivir eternamente solo en el cielo o el infierno. La única forma que podemos entrar a la eternidad es dejar esta tierra. Y la verdad es que la muerte no es la parada final en el camino. La eternidad es la parada final y la muerte es como llegamos ahí. El alma es la viajera y el alma nunca morirá. Dios Padre se ha unido a nosotros en una alianza eterna. En agradecimiento y fe acudimos a Él en oración. For the church, Por la Iglesia, be united in harmony, que esté unida en armonía, mutual paz, forgiveness, and reconciliation. perdón mutuo y reconciliación. Pray to the Lord. Roguemos al Señor. For the gifts of the spirit of wisdom and Por los dones del Espíritu de sabiduría y consejo sobre nuestro Santo Padre, a quien les han sido encomendadas las llaves del reino como sucesor de San Pedro. pray to the Lord. Roguemos al Señor That we may unite all our choices que unamos todas nuestras decisiones con la voluntad de Dios y así encontremos nuestra libertad y realización verdaderas. Roguemos al Señor that those who have died may que experience aquellos que han muerto experimenten el perdón pleno y paz de Dios. Roguemos al Señor. Señor Dios, fuente de todo lo bueno, escucha nuestra oración, inspíranos con buenas intenciones y ayúdanos a cumplirlas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Pray, brethren, that my sacrifice and Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. oblation, O Lord, we pray. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. It is truly right En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, His death we celebrate, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, and his coming y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. with all the angels Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos, without end. proclamando sin cesar. To you, therefore, most merciful Padre misericordioso, petition through Jesus te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Lord, your servant. Acuérdate, Señor, de tus hijos. And all gathered here who Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. communion with those whose Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. we ask that through Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección. Therefore, Lord, we pray graciously accept Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Be pleased, O God, Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, spiritual, que se convierta para nosotros may become for en us el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo,
nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took this precious chalice in his holy Del name, mismo modo, acabada la cena, and once more giving you thanks, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Therefore, O Lord, as we celebrate Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. in humble prayer we ask, Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. remember also, Lord, Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. grant them, O Lord, we pray. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Behold the Lamb of God. Behold. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. They ate and had their fill, and what they craved, the El Señor colmó el deseo de su pueblo, no lo defraudó, comieron y quedaron satisfechos.
Para todos aquellos que no puedan recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. Having fed upon these Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God,
and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.